Hola compañeros, en este video vamos a continuar con la excreción de los fármacos y el día de hoy vamos a ver las gráficas de eliminación. Este tema, como pueden ver en sus apuntes, se llama tiempo de permanencia de un fármaco en el organismo. Y vamos a empezar viendo el tiempo de vida media. ¿Cuál es la definición del tiempo de vida media o vida media de un fármaco? Bueno, dice que la vida media de un fármaco es el tiempo que se requiere para que la concentración del fármaco en el organismo disminuya al 50%. Y bien, ¿cómo se determina la vida media de un fármaco? Vamos a poner un ejemplo que lo tomamos de la práctica número 5 de eliminación, que realizaremos de manera virtual más adelante y que normalmente en clases presenciales lo llevamos a cabo en el laboratorio usando un conejito en cada una de las mesas, y a ese conejo se le inyecta en la vena marginal de la oreja un fármaco, la sulfacetamida sódica, y luego lo que hacemos después de inyectado, empezamos a tomar el tiempo desde el momento en que inyectamos y vamos tomando muestras de sangre por punción cardíaca a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los 30 minutos, a los 60 minutos y a los 90 minutos. Y esas muestras de sangre se las damos a nuestra técnica de laboratorio para que determine por medios espectrofotométricos la concentración de la sulfacetamida sódica a diferentes tiempos. Entonces luego vamos a poder realizar una gráfica en donde vamos a poner en el eje de las X el tiempo, ¿cuáles tiempos pondremos? Pues los tiempos a los cuales hemos tomado sangre del animalito por punción cardíaca, es decir, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, 30 minutos, 60 minutos y 90 minutos. Eso va a quedar en el eje de las X, y en el eje de las Y vamos a poner la concentración correspondiente a esos tiempos que va a determinar nuestra técnica de laboratorio. Vamos a tener la concentración a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, a la media hora, a los 60 minutos y a los 90 minutos. Y así vamos a obtener una curva de eliminación, una gráfica de eliminación que viene dada por la concentración del fármaco y cómo va disminuyendo desde la aplicación inicial, que es la concentración máxima, hasta que casi se ha eliminado completamente. Eso es lo que se llama una curva de eliminación y que nos permite determinar el tiempo de vida media de un fármaco, en este caso la vida media de la sulfacetamida sódica en el conejito. Bien, ¿cómo determinamos el tiempo de vida media? Vamos a suponer que la concentración máxima que nos dio fue de 60 microgramos, que equivaldría a C. Esa es la concentración que determinamos en la primera muestra de sangre tomada a los 5 minutos. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, el fármaco irá pasando por el hígado, se irá metabolizando e irá disminuyendo su concentración en el plasma. Por eso la concentración máxima, la primera, donde dice C, es, como dijimos, creo que les dije, 40 microgramos. Bueno, esa es la concentración máxima, la dividimos entre 2, nos da la mitad de la concentración, 20 microgramos. Y en 20 microgramos, en el eje de las Y, nos vamos aquí está 40 dividido 2, 20, y cuando llegamos a 20 trazamos una línea punteada paralela al eje de las X, y cuando intersectamos con la curva que hemos trazado con los tiempos y concentraciones que nos proporcionó nuestra técnica, cuando intersectamos con esa curva, trazamos otra línea punteada, ahora paralela al eje de las Y, y este tiempo que está acá va a ser el tiempo de vida media, es decir,
tal como lo vimos en la definición, el tiempo que se requiere para que la concentración del fármaco en el organismo, o en este caso en el plasma, disminuya al 50%. Acá puede dar 40 minutos, 60 minutos, 30 minutos, dependiendo del conejito y que también hayamos aplicado el fármaco y de que también se haya hecho la determinación espectrofotométrica. Es variable, pero ese es el tiempo de vida media experimental, el tiempo requerido para que la concentración del fármaco en el organismo disminuya al 50%, disminuya a la mitad. Y de ahí viene el nombre tiempo de vida media y que se representa como T1 medio. Luego dice en sus apuntes que los fármacos con valores cortos de vida media se eliminan con rapidez, y los que tienen vida media larga se eliminan con lentitud. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de un fármaco que tiene vida media corta. Como pueden ver, aquí tenemos la concentración de la primera toma, que puede ser a los 5 minutos, y es la concentración máxima. Sin embargo, al poco tiempo, a la siguiente toma, a los 10 o a los 15 minutos, la concentración del fármaco ya disminuyó al 50%. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo de vida media se redujo en comparación de un fármaco de tiempo de vida media normal. El fármaco con valor corto de vida media, la concentración del fármaco va a disminuir rápidamente al 50%. Y también hay fármacos que tienen vida media larga, tienen un tiempo de vida media largo y estos se van a eliminar más lentamente, de manera que tiene que pasar más tiempo para que la concentración del fármaco en el plasma disminuya al 50%. Este sería un tiempo de vida media normal, este sería un tiempo de vida media corta, se elimina con rapidez, y este sería un tiempo de vida media largo, donde se elimina con lentitud y hace falta más tiempo para que la concentración del fármaco en el plasma disminuya al 50%. Y estos tiempos de vida media son muy importantes en medicina porque permiten tomar decisiones en cuanto a su dosificación. Ustedes saben que normalmente lo que se busca es mantener la concentración del fármaco en el plasma dentro de un margen terapéutico, es decir, dentro de un rango de concentraciones del fármaco en el cual el fármaco va a ser efectivo. Y el tiempo de vida media, por ejemplo, si un fármaco se tiene que tomar cada 6 horas, o cada 8 horas, tendríamos un tiempo de vida media normal. En cambio, los que tienen vida media corta, deberíamos tomarlo cada 4 horas o administrarlo por vía intravenosa cada 4 horas. En cambio, un fármaco que tenga vida media larga puede administrarse cada 12 o cada 24 horas. Generalmente una vida media normal en la mayoría de los fármacos es de entre 6 y 8 horas, un tiempo de vida media corta sería de 4 horas o de 2 horas y un tiempo de vida media larga es de 12 a 24 horas. Entonces, el tiempo de vida media es importante para tomar decisiones en cuanto a su dosificación, porque ¿qué es lo que se busca? Que la concentración del fármaco en el plasma no disminuya del 50%, porque si disminuye de este 50%, el fármaco deja de producir el efecto fisiológico deseado, de manera que cuando ha transcurrido una vida media, tenemos que volver a inyectar el fármaco y otra vez. Cuando ha transcurrido otra vida media, por ejemplo, si esta vida media es de 8 horas, pasan 8 horas, se inyecta de nuevo, sube otra vez la concentración del fármaco en el plasma y vuelve a bajar. Y a la siguiente vida media, que es otras 8 horas después, es decir, a las 16 horas de la primera administración, se vuelve a administrar otra vez y así mantener la concentración por encima
del 50% de la concentración en el plasma para que el fármaco produzca el efecto fisiológico deseado. Por eso, la vida media de un medicamento es importante para tomar decisiones en cuanto a su dosificación, porque generalmente no debemos dejar que la concentración del fármaco en el plasma disminuya del 50%. Muy bien, y debajo de eso viene un parámetro que se llama constante de eliminación de un fármaco, constante de eliminación de un fármaco, que se representa con las letras CL, porque estas siglas vienen del inglés clearance, que quiere decir eliminación, depuración del fármaco. Y esta constante de eliminación es un número propio de cada fármaco. Cada fármaco tiene su propia constante de eliminación en cada organismo, es decir, en cada especie, en el ser humano o puede ser en el conejito, en la rata, pero en cada organismo, cada fármaco tiene su constante de eliminación y se puede consultar en la literatura. ¿Cómo se calcula esa constante de eliminación? Se calcula midiendo la velocidad de eliminación del fármaco entre miligramos por minuto entre la concentración que aplicamos del fármaco, de manera que esta constante de eliminación va a depender mucho de la concentración con la que administremos el fármaco. Si administramos el fármaco muy concentrado, bueno, este número, esta constante de eliminación va a ser menor, porque va a disminuir la velocidad de eliminación, obviamente, dividiéndolo entre la concentración va a hacer que este número sea cada vez menor. Pero bien, esta fórmula no es la que vamos a aplicar en la práctica 5 para determinar la constante de eliminación de la sulfacetamida sódica. Cuando lleguemos al momento de hacer esa práctica, le vamos a dar otra fórmula que nos permite calcular la constante de eliminación con el tiempo de vida media que hayamos determinado gráficamente, o bien con el tiempo de vida media que se saca a través de un cálculo, también tomando en cuenta estos valores de concentración. Vamos a aplicar una fórmula diferente a esta para determinar la constante de eliminación de la sulfacetamida sódica. Bien, vamos a pasar a la siguiente figura y vamos a ver que los fármacos tienen dos tipos de cinética de eliminación: eliminación de primer orden y eliminación de orden cero. Es decir, hay dos formas en que los fármacos se pueden eliminar. Puede ser una eliminación de primer orden o puede ser una eliminación de orden cero. La eliminación de primer orden se llama así porque depende de un factor, que es la concentración. En cambio, la eliminación de orden cero, como su nombre lo indica, no depende de ningún factor, no depende, como en este caso, de la concentración del fármaco. Vamos a analizar estas dos gráficas de eliminación de un fármaco que se elimina por una cinética de eliminación de primer orden, y vamos a ver un fármaco luego que tiene una eliminación de orden cero. Como les decía, la eliminación de primer orden depende de un factor, que es la concentración. Entonces, en la eliminación de primer orden tenemos que a mayor concentración, mayor velocidad de eliminación. Y en la mayoría de los fármacos, la eliminación es de primer orden. Es decir, la velocidad de eliminación del fármaco es directamente proporcional a su concentración. A mayor concentración, mayor velocidad de eliminación. El primer punto de la primera toma para determinar esta curva de eliminación está aquí. No tomen en cuenta este punto que se me fue la mano con esta rayita aquí en el eje de las Y's. El primer punto es este, el segundo es este, el tercer punto es este, el cuarto punto es este y el quinto punto es este. Entonces dijimos que en la eliminación de primer orden
A mayor concentración, mayor velocidad de eliminación. Fíjense cómo entre este punto y este punto, en esta unidad de tiempo, ¿cuánto bajó la concentración? Disminuyó del máximo a la mitad. Aquí, en la primera unidad de tiempo, de 0 a 1, el fármaco disminuyó a la mitad de la concentración. En cambio, entre la primera y segunda unidad de tiempo, el fármaco ya no disminuyó la mitad de la concentración, porque si no llegaría a 0. Nada más disminuyó de aquí a acá, disminuyó un cuarto. Y entre la segunda y la tercera unidad de tiempo disminuyó menos de un cuarto, disminuyó un octavo. Y entre la tercera y cuarta unidad de tiempo, el fármaco disminuyó todavía menos, disminuyó un 16avo. Por lo tanto, a mayor concentración, mayor velocidad de eliminación. Por ejemplo, acá que está muy concentrado, ¡pum!, bajó a la mitad. En cambio aquí ya no bajó a la mitad, bajó a un cuarto de la concentración inicial, luego un octavo y luego a un 16avo. A mayor concentración, mayor velocidad de eliminación, es decir, a mayor concentración baja más rápido la concentración del fármaco en el organismo. En cambio, en la eliminación de orden cero que tenemos aquí en esta gráfica, podemos ver que la velocidad de eliminación es constante. Se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En la primera unidad de tiempo disminuyó un cuarto la concentración, entre la primera y segunda unidad de tiempo también disminuyó un cuarto la concentración, entre la segunda y la tercera unidad de tiempo también disminuyó un cuarto la concentración y entre la tercera y cuarta unidad de tiempo también disminuyó un cuarto la concentración. Se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. Esta disminución de concentración es igual a esta, y esta es igual a esta, y esta es igual a esta. Y esto nos da, obviamente, una recta que tiene una pendiente y la pendiente es constante. ¿A qué nos referimos que es constante? Que es la misma pendiente entre este punto y también la pendiente es igual entre este punto y la pendiente es igual entre este punto y la pendiente es igual entre este punto y este punto. Por eso se elimina es obvio que las pendientes sean iguales en todos estos segmentos porque es una recta, la pendiente es siempre la misma. Y eso indica que se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. Aquí la velocidad de eliminación es independiente de la concentración porque se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. En cambio, aquí la velocidad de eliminación depende de la concentración porque a mayor concentración se elimina mayor cantidad de fármaco. A medida que disminuye la concentración, cada vez se elimina menor cantidad de fármaco y aquí siempre en cada unidad de tiempo se elimina la misma cantidad de fármaco. Ejemplos de fármacos que se eliminan por esta vía: tenemos el alcohol, la digoxina, las hormonas esteroides, esta que usan los chicos para desarrollar masa muscular para cuando van a los gimnasios. Todos estos fármacos, la digoxina es un glucósido digitálico, es un inhibidor de la ATPase de sodio y potasio, y bueno, el alcohol más o menos todos los conocemos. Ahora, esto no quiere decir que el alcohol o las hormonas esteroides y la digoxina se eliminen más rápida o más lentamente. Todo va a depender de la dosis. ¿Qué quiere decir esto? De que si ustedes un viernes en la noche toman una gran cantidad de alcohol, bueno, la concentración acá arriba va a ser muy alta y la curva, más bien la recta, va a estar por acá y va a tardar hasta 48 horas para eliminarse todo. Va a tardar mucho tiempo en esa cruda en eliminarse totalmente el alcohol. En cambio, si ustedes toman una o dos copas, se va a eliminar en una recta que pasaría por aquí rápidamente, ¿verdad?
todo depende. Lo que sí indica esta recta es que se elimina una cantidad constante del fármaco por unidad de tiempo. Y esta pendiente, que dicen que es la velocidad de eliminación. ¿Por qué esta pendiente nos indica una velocidad de eliminación? Vamos a recordar nuestros conocimientos de trigonometría y de geometría y de matemáticas, de cómo se calcula la pendiente de una recta. Aquí repetí de nuevo la recta de eliminación de orden cero, en donde la velocidad de eliminación, que es constante, es independiente de la concentración porque se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. La misma cantidad acá, la misma cantidad acá, la misma cantidad acá, siempre se elimina una cantidad constante de fármaco. Vamos a determinar la pendiente de una recta cualquiera. Si recordamos, trazamos un eje de coordenadas cartesianas, el eje de las X y el eje de las Y, y para poder determinar la pendiente de esta recta, que es una pendiente de recta negativa, porque si fuera una pendiente de una recta, más bien una pendiente positiva de una recta, la recta tendría que estar así. Esta sería una pendiente positiva, pero esta claramente es una pendiente negativa. ¿Y por qué es una pendiente? ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta? Bueno, se calcula. Primero tenemos que tener las coordenadas de dos puntos, que en este caso tenemos P1 y P2. Una vez que tenemos las coordenadas de los dos puntos, las coordenadas de P1 es X1, Y1 y las coordenadas de P2 son X2, Y2, para sacar la pendiente de esta recta, que ya sabemos que va a dar un valor negativo, porque está inclinada así y no así. Para sacar la pendiente de esta recta tenemos que hacer una diferencia entre las ordenadas, es decir, entre las Y, y una diferencia entre las abscisas, es decir, entre las X. La pendiente de esta recta sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, y vamos a tener una pendiente negativa, un número negativo, que nos indica qué tan inclinada está esta recta. Ahora bien, vamos a ver por qué la pendiente de esta recta de eliminación significa que es la velocidad de eliminación del fármaco, que además es constante. Bueno, aquí igual, para determinar la pendiente de esta recta de eliminación de orden cero, también tenemos que conocer las coordenadas de dos puntos. Supongamos que tenemos las coordenadas de P1 y de P2. Aquí en este caso las coordenadas de P1 no serán X1, Y1, sino que será el tiempo 1 y la concentración 1. Y tenemos este punto 2, cuyas coordenadas serán el tiempo 2 y la concentración 2. Entonces la pendiente entre estos dos puntos P1 y P2 será igual a la diferencia de las concentraciones, que aquí son las Y, concentración 2, que es esta de aquí, menos la concentración 1, que es mayor, por eso nos va a dar un número negativo para una pendiente negativa, entre el tiempo 2, que es este, menos el tiempo 1. Aquí sí va a dar positiva esta resta, pero negativo entre positivo, dividido positivo, da igual a negativo. ¿Y qué nos indica estas diferencias de concentraciones en este periodo de tiempo? Nos indica un cambio de concentración en un lapso de tiempo. Por eso esta pendiente nos indica la velocidad de eliminación del fármaco, porque nos indica cuánto disminuye la concentración del fármaco en este lapso de tiempo. Por eso es una velocidad de concentración. Así como hay kilómetros por hora que sirven para medir velocidad en distancia, esta pendiente es una velocidad de eliminación, porque nos indica cuánto disminuye la concentración entre el punto 1 y el punto 2 en este tiempo determinado. Un cambio de concentración en ese lapso de tiempo. Y si medimos la pendiente entre el punto 2 y el punto 3, bueno, deberíamos sustituir acá. La pendiente sería concentración 3 menos concentración 2 entre el tiempo 3 y el tiempo 2, y el número que nos va a salir aquí es exactamente el mismo
que en la pendiente cuando lo determinamos entre P1 y P2. Va a ser la misma pendiente porque es una recta y por eso la pendiente es una velocidad de eliminación y que es constante entre todos los puntos, tanto entre aquí y aquí, y entre aquí y aquí, y entre aquí y aquí, y entre aquí y aquí. Entonces la pendiente, la velocidad de eliminación es igual a constante. Y ahora regresando a la gráfica anterior, tenemos la eliminación de primer orden. Aquí eso no aplica. Entre este punto y este punto, si trazamos una recta, va a tener una inclinación, que es una inclinación pronunciada. Es una pendiente pronunciada, una gran pendiente que indica una gran velocidad de eliminación entre estos dos puntos. ¿Por qué? Porque la concentración disminuyó al 50% en la primera unidad de tiempo. Pero si luego trazamos una recta entre estos dos puntos, ¿qué va a pasar con la pendiente? Se fue acostando, ya no es tan rápida la velocidad de eliminación y ya no disminuye un 50%, sino que disminuye un cuarto, ¿verdad? Se acostó la pendiente en comparación a esta pendiente. Esta recta que pasa por los dos puntos tiene menos pendiente. Y si trazamos una recta que pasa entre este punto y este punto, va a tener todavía menos pendiente, disminuye cada vez más la velocidad de eliminación. Y si trazamos una recta entre el punto este y el punto este, que están a tiempo 3 y 4, va a tener todavía menor velocidad de eliminación. La pendiente se va acostando, se hace cada vez más pequeña. La pendiente se hace cada vez más pequeña, lo que indica que la velocidad de eliminación del fármaco disminuye a medida que disminuye la concentración. En cambio aquí la velocidad de eliminación, la pendiente es siempre la misma y se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. Espero que hayan entendido esto, compañeros. Vamos a pasar a la siguiente figura. Déjenme tomar un trago de agua porque se me está secando la garganta. Ok, vamos a hablar ahora de otro tema que es un poco distinto. En las gráficas anteriores habíamos visto qué pasaba con la concentración del fármaco desde una concentración máxima, es decir, aplicábamos el fármaco por vía intravenosa y tenía una concentración máxima, y a medida que va pasando el tiempo tomamos muestras de sangre y la concentración del fármaco va disminuyendo. Pero ¿qué pasa antes de administrar el fármaco? ¿Qué pasa antes de que llegue a ese punto máximo? Vamos a suponer que damos el fármaco por dosificación intravenosa continua. Entonces no va a ser lo mismo que un bolo intravenoso, que a los 5 minutos vamos a tener la concentración de fármaco máxima en el plasma, la concentración máxima del fármaco en el plasma, sino que en una dosificación intravenosa continua, por ejemplo, en la que tenemos un paciente hospitalizado y le colocamos un catéter en la vena del brazo y le colocamos un fármaco en la botella de suero, lo diluimos en 450 mililitros de suero fisiológico y vamos dejando gotear el fármaco, vamos abriendo la mariposita, la llave, para que gotee más rápido, más lento, calculamos para que vaya entrando el fármaco en el plasma. Si ahí veremos que la concentración no va a empezar desde esa altura a los 5 minutos, sino que va a ir aumentando paulatinamente la concentración del fármaco en el plasma. Igual si damos dosis intermitentes, ahí la concentración no va a alcanzar rápidamente la concentración máxima que deseamos, sino que va a ir subiendo a brincos. Y aquí lo tenemos que administrar al fármaco si lo damos por vía oral o vía intramuscular o bien bolos intravenosos, los tenemos que aplicar cada tiempo de vida media. Antes ya estábamos viendo por qué era importante el tiempo de vida media, y el tiempo de vida media era importante para tomar decisiones en cuanto a su dosificación. ¿Qué periodo tiene que pasar entre dosis y dosis para que la concentración del fármaco en el plasma vaya aumentando hasta alcanzar una concentración estable, que es la que queremos que tenga el paciente, que esté dentro de un rango de concentraciones
que es el margen terapéutico, es decir, el rango dentro del cual el fármaco va a producir el efecto fisiológico deseado, sin quedarse corto. Si se queda muy corto, no va a tener el efecto fisiológico deseado, va a ser ineficaz, o bien si se nos pasa la mano, el fármaco va a poder hacer una curva de este tipo y salirse del margen terapéutico y producir efectos adversos. Eso es lo que vamos a hablar ahora, comparar cómo va subiendo la concentración del fármaco en el plasma en una dosificación intravenosa continua, donde tenemos al paciente con un catéter y le vamos administrando fármaco diluido en el suero, cómo va subiendo y cómo va subiendo la concentración del fármaco con dosis intermitentes. Bien, vamos a leer entonces lo que tienen en sus apuntes de dosificación intravenosa continua. Como les dije hace un momento, lo que buscan los médicos es mantener las concentraciones constantes del fármaco dentro de un rango terapéutico conocido para ellos, es decir, un rango en el cual ellos saben que el fármaco va a lograr el efecto fisiológico deseado, sin quedarse cortos como para que el fármaco sea ineficaz y sin pasarse de un límite superior, de un margen terapéutico en el cual el fármaco va a empezar a producir efectos adversos. Cuando administramos un fármaco por infusión intravenosa continua, la concentración del fármaco en el plasma va a ir aumentando hasta alcanzar una meseta o estado estable. Y este estado estable o meseta se alcanza cuando la velocidad de administración del fármaco se iguala con la velocidad de eliminación del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo determinamos la velocidad de administración? Bueno, nosotros la vamos a determinar abriendo mucho o poco la llavecita que sale de la botella de suero donde hemos diluido el fármaco. Al principio vamos a abrir la llave y el fármaco va a empezar a gotear e introducirse en el torrente sanguíneo del paciente. En un principio la concentración del fármaco va a ir subiendo rápidamente. ¿Por qué? Porque la velocidad de administración es grande y la velocidad de eliminación es poca. A medida que va aumentando la concentración del fármaco, nosotros hemos dejado fija la llave, pero se va a ir acumulando el fármaco en el plasma, va a ir subiendo la concentración, pero ya no va a subir tan rápidamente. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la concentración del fármaco, va a aumentar la velocidad de eliminación y va a llegar un momento en que la velocidad de eliminación se va a igualar a la velocidad de administración, es decir, a la velocidad a la cual hemos abierto la llavecita, la mariposa, para que entre fármaco en el plasma, se va a igualar con la velocidad de eliminación. En esta meseta ya no quiere decir que ya no entre más fármaco al organismo, quiere decir que por cada molécula de fármaco que entre en la vena o por una cantidad de moléculas que entren en la vena del paciente, la misma cantidad de moléculas se van a estar filtrando en el glomérulo renal del paciente desde la sangre hacia la orina. Se iguala la velocidad de administración del fármaco que entra en la vena con la velocidad de eliminación del fármaco que se elimina en los riñones. En un principio, como les decía, la concentración del fármaco sube rápidamente, pero llega un momento en que esta velocidad de eliminación, esta pendiente, se va acostando, cada vez disminuye más el aumento de concentración. Al principio aumenta rápidamente y luego esta pendiente se va perdiendo. Cada vez aumenta menos, cada vez aumenta más lentamente la concentración del fármaco en el plasma. ¿Por qué aumenta cada vez más lentamente? Porque en un principio no había fármaco en el plasma, entonces entra
y a bajas concentraciones que dijimos, vamos a volver otra vez aquí, a bajas concentraciones del fármaco se elimina muy lentamente, pero a altas concentraciones el fármaco se elimina más rápidamente, y eso es lo que pasa cuando administramos el fármaco por infusión intravenosa continua. Al principio el fármaco aumenta rápidamente porque la concentración del fármaco en el plasma es baja, pero a medida que aumenta la concentración del fármaco en el plasma, aumenta la velocidad de eliminación y se va cada vez este aumento es menos pronunciado hasta que llega un momento que la velocidad de eliminación iguala a la velocidad de administración del fármaco. Entonces, en el estado de equilibrio se aplica esta ecuación. La ecuación 1 dice que la dosificación, que es igual a una velocidad de administración, es decir, si abrimos mucho o poco la llave para que gotee el fármaco en el torrente sanguíneo del paciente, eso es la dosificación, que tanto abrimos la llave para que gotee mucho o poco el fármaco, es igual a la constante de eliminación, que ya dijimos que es propia de cada fármaco, por la concentración en equilibrio dinámico del fármaco, que es la concentración que se alcanza en esta meseta, cuando la velocidad de eliminación iguala a la velocidad con la cual estamos administrando el fármaco. Esa es la concentración en equilibrio dinámico del fármaco. Dinámico quiere decir que no es que se haya estabilizado y ya no entren ni salgan moléculas de fármaco, sino que por cada molécula de fármaco que entre al torrente sanguíneo, una se va a filtrar desde la sangre a la orina en los riñones. Bien, entonces lo que dice en sus apuntes, dice que si conocemos la concentración en equilibrio deseada del fármaco en el plasma, la velocidad de eliminación del fármaco va a determinar que la dosificación, la velocidad con la cual debemos administrar el fármaco. Si abrimos más para que caigan más gotitas por minuto, o si abrimos menos la llave de la botella de suero para que caigan menos gotitas con el fármaco disuelto por minuto. Entonces dijimos, esta es una velocidad de administración. Esta es la concentración en equilibrio dinámico del fármaco, que es cuando se alcanza la meseta, que la velocidad de eliminación igual a la velocidad de administración. Y si conocemos la concentración que deseamos en el plasma del paciente, entonces lo único que tenemos que hacer es buscar en la literatura este valor constante, la velocidad de eliminación. Si conocemos la concentración buscada en el plasma, la velocidad de eliminación entonces que conseguimos en la literatura va a determinar con qué velocidad lo debemos administrar. Esta ecuación 1 también indica de que si administramos el fármaco a un ritmo constante, es decir, en un principio, cuando cateterizamos al paciente y diluimos el fármaco en el suero, ya no movemos más la llave, lo vamos a administrar a un ritmo constante, no le podemos ir por acá y de repente decir, no, ahora voy a abrir más, porque si no la curva haría esto, o le voy a cerrar un poco, porque si no va a bajar más rápido. Si administramos el fármaco a un ritmo constante, es decir, dejamos la llavecita abierta para que gotee, por ejemplo, 20 gotas por minuto o 15 gotas por minuto y ya no le movemos más, si administramos el fármaco a ritmo constante, la ecuación 1 indica que vamos a alcanzar una concentración de equilibrio en la cual la velocidad de eliminación del fármaco va a ser igual a la velocidad de administración. Y este concepto y esta ecuación también son válidos cuando utilizamos dosis intermitentes. Vamos a ir a esta figura de acá. Cuando administramos dosis intermitentes repetidas, el fármaco se va a poder acumular en el plasma del paciente si los intervalos de administración permiten que cada dosis nueva se agregue a la concentración anterior. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en la administración intravenosa continua
el tiempo está puesto en horas o en minutos, pero son unidades reales: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. En cambio, aquí en el eje de las X, en la dosificación intermitente, el tiempo no indica un tiempo real, sino que el tiempo son múltiplos de vida media. Quiere decir que si la vida media de un fármaco es de 6 horas, el 1 será 6, el 2 será 12, el 3 será 18, el 4 será 24, el 5 será 30, el 6 será 36, el 7 será 42. Si el tiempo de vida media es 8, el 1 será 8, el 2 es 16, el 3 es 24, el 4 32, el 5 40, el 6 48, el 7 56. Si el tiempo de vida media es de 12 horas, entonces el 1 será 12, el 2 será 24, el 3 será 36, el 4 48, el 5 60 y así sucesivamente. Aquí no es tiempo real, sino que son múltiplos de vida media. Y cada esto es un tiempo de vida media, 2 tiempos de vida media, 3 tiempos de vida media, 4 tiempos de vida media. Y vamos otra vez a la frase que vimos. Cuando administramos dosis repetidas intermitentes, el fármaco se va a poder acumular si los intervalos de administración permiten que cada dosis nueva se vaya agregando a la concentración anterior. Como les dije, cuando vimos el tiempo de vida media, dijimos que el fármaco hay que administrarlo cada tiempo de vida media, porque si nos pasamos de ese tiempo de vida media, esta gráfica de esta primera aplicación, de esta primera dosis, si nos pasamos el tiempo de vida media, la concentración del fármaco va a venir hasta acá, y si aplicamos otra vez la misma dosis y nos pasamos el tiempo de vida media, va a venir así y nunca se va a poder acumular. Por lo tanto, lo tenemos que aplicar cada tiempo de vida media para que el fármaco se pueda ir acumulando en el plasma hasta que estos brincos adquieren un rango constante. Por ejemplo, entre 2.5 y 1.5 van a quedar estos brincos de concentración, ¿sí? Aquí tienen que notar que la concentración no sube así como en la dosificación intravenosa continua, que va subiendo paulatinamente, sino que la concentración del fármaco en el plasma sube a brincos, y cuando pasa el tiempo de vida media tenemos que administrar inmediatamente para que la concentración se pueda ir acumulando hasta que llega un momento que, aunque lo administremos cada vida media, no se va a poder acumular más, porque habremos alcanzado una concentración promedio en la cual la eliminación del fármaco también va a igualar a esas concentraciones que se han ido administrando en forma intermitente. Por eso decimos que la ecuación 1 aún es válida si utilizamos dosis intermitentes, pero en este caso no va a describir una curva de este tipo, sino que va a describir la concentración promedio del fármaco durante el intervalo entre dosis. Si los farmacólogos hubieran tenido que diseñar una ecuación para poder describir todas estas hiperbolitas consecutivas, se hubieran vuelto locos. Hubiera sido una ecuación cuadrática con muchos factores sumados y todo eso. Entonces lo que hacen los farmacólogos dicen, bueno, no nos vamos a preocupar cuál es la concentración real, porque la concentración real son estos brincos. Lo que vamos a hacer es determinar una ecuación que sea muy parecida a la anterior, que nos dé la concentración promedio entre cada brinco, es decir, entre este y este, entre este y este, y entre este y este, y entre este y este. Y vamos a obtener una ecuación de una curva que nos describe la concentración promedio del fármaco durante el intervalo de cada dosis. Y por eso esta ecuación, aunque no lo crean, es muy parecida a la que tenemos aquí arriba para la dosificación intravenosa continua, porque si ustedes de esta fórmula despejan dosis, pasan CL al otro lado y van a tener lo mismo que aquí.
eliminación por concentración en equilibrio dinámico del fármaco, solamente que aquí la concentración tiene un palito arriba porque indica que es una concentración promedio. Igual cuando les dicen saquen una media de 3 números, bueno, x1 más x2 más x3 dividido 3, vamos a tener una x con un palito arriba que es la media. Aquí igual es una concentración promedio durante el intervalo entre dosis y por eso CSS, la concentración en equilibrio dinámico del fármaco, tiene una rayita porque es una concentración promedio entre todos estos puntos. Entonces, vamos a tener, si despejamos de aquí dosis, que va a ser el equivalente a dosificación, vamos a tener que es igual a CL por CSS por T entre F. T entre F va a ser la novedad con respecto a S, porque CL por CSS es lo mismo que aquí. Pero ¿por qué aquí aparecen F y T? T es el intervalo entre dosis, ¿verdad? Que es el tiempo de vida media, cada 8 horas, puede ser cada 8 horas, puede ser cada 12 horas, puede ser cada 4 horas, dependiendo de la vida media del fármaco. Y aquí ese factor no existe. ¿Por qué? Porque lo estamos aplicando de forma continua, es una dosificación intravenosa continua, no hay intervalo entre dosis. El fármaco va entrando a velocidad constante al interior del torrente sanguíneo y aquí estamos aplicando bolos intramusculares o damos fármacos por vía oral o bolos intravenosos y por eso aparece T, el intervalo entre dosis que no existe en esta ecuación. Y además aparece F. ¿Qué es F? La fracción de la dosis del fármaco que se absorben sin cambios en la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque puede haber una absorción incompleta en el caso de la vía oral, en el caso de la vía intramuscular, en el caso de la vía subcutánea o por metabolismo de primer paso en el caso de la vía oral. Eso no existe aquí, esa F no existe aquí en esta fórmula. ¿Por qué? Porque la administración es intravenosa continua, recuerden, dosificación intravenosa continua. Por lo tanto, todas las moléculas del fármaco que se administran y que van por el catéter, exactamente todas entran al torrente sanguíneo. Por lo tanto, si pusiéramos una F aquí, debería ser de 1, porque entra todo el torrente sanguíneo. En cambio aquí vamos a suponer que el fármaco es una aspirina y la aspirina ya dijimos que se da en dosis de 500 miligramos cada aspirina, pero sabemos que F es igual a 0.8. ¿Qué indica 0.8? 80%, ¿verdad? Y 80% de 500 es 400. ¿Qué quiere decir? Que entran 400 miligramos porque se pierde el 20% de esa dosis de 500 que son 100 miligramos. Entonces 0.8 por 500 miligramos da 400 miligramos. Eso por vía oral. Pero pueden haber fármacos que se den por vía intramuscular y quizás la fracción es menor que por la vía oral y es 0.9, entonces sería 0.9, se pierde el 0.9 porque se pierde el 10% por 500 miligramos y nos da que entran 450 miligramos al torrente sanguíneo. O puede ser la fracción aún mayor, la fracción puede ser de 0.7, por ejemplo en la vía subcutánea, en donde el 70% del fármaco es el que entra al torrente sanguíneo y entonces 70% o 0.7 por 500 llegan solo 350 miligramos. F es la fracción del fármaco que se absorbe sin cambios en la circulación sistémica, ya sea porque haya una absorción incompleta, como puede ser en la vía subcutánea o en la misma vía oral, o por metabolismo de primer paso en la vía oral. Aquí F no existe porque todo el fármaco llega al torrente sanguíneo. Aquí la F solamente sería igual a 1 si administramos bolos intravenosos, por ejemplo, cada 8 horas. Aquí F siempre sería 1 en el caso de bolos intravenosos porque el 100% del fármaco entra al torrente sanguíneo. Y aquí también, como dijimos, llega un momento en que estos brincos de concentración se estabilizan para quedar dentro de un rango terapéutico que es el que busca el médico para producir el efecto fisiológico deseado en el paciente. Generalmente
Estas concentración estable cuando damos dosis intermitentes, este tiempo de equilibrio que también existe en la administración intravenosa continua, este tiempo de equilibrio en la administración intermitente se alcanza después de unas 4 vidas medias. Ahora bien, les voy a contestar una pregunta que muchos se han hecho. En el caso de urgencia, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que el tiempo de vida media es de 8 horas. 8 horas, 16 horas, 24 horas, 32 horas. Y necesitamos que el fármaco entre dentro del rango terapéutico rápidamente porque hay una urgencia. El paciente está muy mal. En ese caso, bueno, no conviene hacer estas administraciones cada tiempo de vida media, sino lo que se hace es lo que se llama dar una dosis de impregnación, en donde se da una dosis mucho más alta para que la concentración del fármaco en el plasma llegue rápidamente dentro del rango terapéutico, es decir, que sería un brinco así de este tipo para quedar por aquí, y una vez que llegamos aquí dentro del rango terapéutico, entonces sí damos estas dosis pequeñas cada tiempo de vida media, pero eso se le llama dosis de impregnación cuando se requiere rapidez en el efecto, ¿verdad? Y que no vamos a dar un fármaco por vía oral, sino que damos un bolo intravenoso para entrar dentro del rango terapéutico y luego de ahí ya bajamos la dosis para mantener la concentración del fármaco dentro de ese rango terapéutico conocido. Entonces esta ecuación que dijimos que deriva de esta ecuación, la única diferencia es que aquí se agregan F, que aquí no existe porque entra todo el fármaco al torrente sanguíneo, y aquí F va a ser 1 solamente en el caso de que demos bolos intravenosos. Si no, vamos a tener que poner 0.8, 0.7, es decir, la fracción de la dosis del fármaco que llega al torrente sanguíneo, y aquí además existe T, que es el intervalo entre dosis, que aquí tampoco existe porque el fármaco se administra de manera continua por vía intravenosa. Entonces la concentración promedio cuando se alcanza el estado de equilibrio durante la administración intermitente de un fármaco, ya sea intravenosa pero con bolos intermitentes, ya sea por vía intramuscular, ya sea por vía oral o vía subcutánea, la concentración promedio cuando se alcanza ese estado de equilibrio durante la dosificación intermitente es igual a esta fórmula. Concentración promedio en equilibrio va a ser igual a la fracción, que es 0.8, 0.9 o puede ser 1 en el caso del bolo intravenoso, por la cantidad de fármaco que administramos en cada una de las dosis, entre la velocidad de eliminación, que es una constante para cada fármaco, por el tiempo, que es el intervalo entre dosis, que si el tiempo de vida media es 8 horas, pues T será 8, si el tiempo de vida media es 12, T será 12, si el tiempo de vida media es 6, T será 6, porque hay que administrarlo cada vida media para que se pueda acumular en el plasma. Bien, compañeros, espero que les haya quedado claro esto de la dosificación intravenosa continua y las dosis intermitentes que nos permiten ver cómo va aumentando la concentración del fármaco en el plasma a medida que lo vamos administrando. Y ahora vamos a hablar de lo que viene en sus apuntes, que es la concentración deseada, que es precisamente ese rango de concentraciones dentro del cual el médico busca que quede la concentración del fármaco para producir el efecto fisiológico deseado. Vamos al... Perdón, déjenme tomar agua. Vamos a suponer aquí que el rango terapéutico es de 1.5, una raya por aquí, a 2.5, una raya por aquí. De manera que el fármaco, cuando estamos dando estas dosis intermitentes, se mantiene dentro del margen terapéutico, que es el rango de concentraciones del fármaco ideal para producir el efecto fisiológico deseado, sin quedarse corto, porque si damos dosis pequeñas se va a quedar por aquí abajo, o si damos dosis muy grandes se va a pasar de ese margen terapéutico y vamos a tener efectos adversos.
Y bien, vamos a leer esto de concentración deseada que tienen en sus apuntes. Dice, hay algunos fármacos que tienen un margen terapéutico muy estrecho y entonces hay peligro latente, ya sea de toxicidad o de ineficacia. Bueno, vamos a hablar primero de qué sería un margen terapéutico estrecho, qué sería un margen terapéutico normal y un margen terapéutico amplio. Ahí les puse unos ejemplos. Vamos a suponer que un margen terapéutico normal va de 300 a 700 miligramos. Un margen terapéutico amplio va de 100 a 900 miligramos. Ahí hay un margen de 800 miligramos entre 100 y 900, en cambio en un margen terapéutico normal entre 300 y 700 nada más hay un margen de 400 miligramos y un margen terapéutico estrecho sería entre 400 y 600 miligramos. Esto es concentración del fármaco en el plasma. 400 y 600 miligramos tienen una diferencia nada más de 200 miligramos. Este es un margen terapéutico estrecho. En estos casos hay que tener mucho cuidado porque vamos a suponer que el margen terapéutico viniera desde aquí hasta aquí. Entonces es muy fácil que nos podamos pasar o es muy fácil que si no damos la dosis suficiente lleguemos al interior del margen terapéutico. Entonces, en estos casos de un margen terapéutico muy estrecho, como este último ejemplo de 400 a 600 miligramos, hay que tener mucho cuidado porque hay peligro latente ya sea de producir efectos tóxicos o bien de ineficacia, es decir, de que el fármaco sea ineficaz por baja concentración. En estos casos tenemos que ajustar con mucho cuidado la dosis y tenemos que diseñar una estrategia para alcanzar la concentración deseada. ¿Cómo escogemos la concentración deseada? Generalmente ya está en la literatura y los farmacólogos, antes de sacar los fármacos al mercado, determinan cuál es esa concentración deseada que tiene que estar dentro del rango terapéutico para producir el efecto fisiológico deseado sin producir efectos tóxicos. ¿Cómo lo calcularon ellos? Primero, obviamente lo calcularon ellos en animales inferiores, ratas, ratones, cobayos, luego pasaron a animales más complejos, conejos, luego algunos mamíferos, perros, gatos, luego lo deben haber probado en animales muy parecidos al hombre, como el chimpancé o el mandril, y finalmente lo prueban en individuos voluntarios, después de que hayan determinado bien los márgenes de seguridad y los posibles efectos adversos en todos los animalitos que mencioné. ¿Qué es lo que hacen ellos para determinar esa concentración deseada? Primero, escogen una concentración en equilibrio deseada del fármaco, es decir, esta CSS. Decimos, yo creo que con esta concentración vamos a obtener el efecto fisiológico deseado. Pero bien, ¿cómo la van a calcular? La van a calcular tomando en cuenta diferentes factores. Tomando en cuenta los factores que hemos visto ahora de absorción, si el fármaco, qué tamaño y qué peso molecular, si es liposoluble, la concentración que debemos aplicar en el sitio de administración, si el fármaco se ioniza o no, dependiendo de si el fármaco es base o ácido débil, la solubilidad en el medio de administración. También van a tomar en cuenta los factores de distribución, la unión a proteínas plasmáticas, la fijación a tejidos corporales, porque eso va a limitar la concentración del fármaco en el plasma. Van a tomar los factores de biotransformación, qué enzimas los metabolizan, van a ver si la eliminación es principalmente renal o fecal y si es eficiente o no. Todos esos factores de absorción, distribución, biotransformación, excreción, lo van a tomar en cuenta para calcular esa concentración buscada en el plasma, tomando en cuenta todos esos factores. Y luego de determinar esa dosis, lo van a aplicar al paciente o al animal y van a tomar muestras de sangre para determinar la concentración del fármaco en el plasma. Y no crean que le atinaron a la primera de cambios. Puede ser que en un principio hayan escogido una dosis baja
y se hayan quedado debajo del margen terapéutico y deben haber dicho, bueno, ahora tenemos que administrar el fármaco porque no hemos producido el efecto fisiológico deseado en los animalitos. Entonces van a aumentar y de repente se les va a ir ido muy arriba estos brincos y van a quedar también por encima del margen terapéutico y van a tener efectos tóxicos. Entonces así van a ir ajustando la dosis hasta el que alcanzar esta concentración promedio que queda justo dentro del rango terapéutico o margen terapéutico, que va de 1.5 a 2.5. Siempre se hace por aproximaciones, pero tomando muestras de sangre para ver si están alcanzando la concentración deseada para producir el efecto fisiológico que se busca, sin quedarse cortos y sin producir efectos tóxicos. Y bien, ya que hemos hablado mucho de margen terapéutico y hemos puesto ejemplos inventados de margen terapéutico, dijimos que un margen terapéutico normal va de 300 a 700 miligramos, un margen amplio va de 100 a 900 y un margen estrecho va de 400 a 600 miligramos. Vamos a ver cómo se determina el margen terapéutico. El margen terapéutico, como ya vimos, tiene un límite inferior y un límite superior. ¿Cómo determinamos el límite inferior del margen terapéutico? La definición que tienen en sus apuntes dice que el límite inferior del margen terapéutico debe ser igual a la concentración del fármaco que produce el 50% del efecto máximo posible. Bueno, ¿cómo determinamos ese límite inferior? La definición está muy bonita, pero ¿cómo le hacemos? Para determinarlo hay que hacerlo experimentalmente. Debemos hacer experimentos de dosis-respuesta para obtener una curva dosis-respuesta gradual. Ustedes ya han llevado clases de fisiología y habrán visto el experimento con el músculo recto anterior de la rana que se disecta de la ranita, lo ponen en una cámara de órgano aislado con solución Ringer, lo fijan en el extremo inferior de la cámara a un tapón de hule y en la parte superior del músculo con un hilito lo van a colgar en un transductor de tensión que está conectado al equipo de registro fisiológico Biopac, y ese aparatito nos va a permitir medir los cambios de tensión en ese músculo recto anterior de la rana, que está ahí en solución Ringer rana dentro de la camarita de vidrio flotando ahí, y la solución Ringer tiene glucosa, tiene sales para que el músculo pueda seguir funcionando. ¿Y qué es lo que hicieron con ese musculito una vez que ya lo tienen ahí dentro de la camarita con su solución fisiológica Ringer adecuada para que pueda seguir cumpliendo sus funciones de contracción? Lo que hicieron fue agregarle concentraciones crecientes de acetilcolina, que en este caso va a ser nuestro agonista. En el eje de las X vamos a poner concentraciones crecientes de acetilcolina y en el eje de las Y vamos a medir el % de efecto fisiológico, que en este caso sería la contracción, hasta llegar al 100% de contracción, la contracción máxima. Vamos a agregar con una pequeña dosis de acetilcolina. La acetilcolina se va a unir en la unión neuromuscular a los receptores nicotínicos de acetilcolina, va a abrir las compuertas de este receptor canal de sodio, va a haber corriente de sodio y el músculo se va a contraer un porcentaje. Vamos a suponer que con esta concentración de acetilcolina se contrajo un 10%. Vamos a aumentar, vamos a hacer un lavado. Vamos a lavar varias veces con solución Ringer para despegar la acetilcolina y vamos a aumentar nuevamente la concentración de acetilcolina y vamos a poner esta concentración y vamos a ver que el músculo se contrajo, por ejemplo, un 30%. Aumentamos la concentración de acetilcolina y se va a contraer un 50%, aumentamos la concentración de acetilcolina y se va a contraer un 75%, aumentamos la concentración de acetilcolina y se va a contraer hasta un 90% y aumentamos la concentración de acetilcolina y
va a alcanzar una contracción máxima, pero no nos vamos a dar cuenta que es el 100% hasta que pongamos la siguiente concentración, aumentamos la concentración y vamos a ver que se contrajo igual. Y si seguimos aumentando la concentración de acetilcolina, siempre vamos a tener una contracción máxima, supuestamente porque hemos ocupado todos los receptores nicotínicos de acetilcolina en ese músculo y por lo tanto la contracción es máxima. Y así obtenemos una curva dosis-respuesta gradual. ¿Por qué se llama dosis-respuesta gradual? Porque está constituida por respuestas de magnitudes que van aumentando con la dosis hasta que se logra un máximo de efecto fisiológico, que en este caso el ejemplo que les puse es una contracción muscular, pero podemos medir, qué sé yo, aumento de presión arterial, aumento del ritmo cardíaco, vasodilatación, son parámetros fisiológicos, porcentaje de un efecto fisiológico que se determinan en un órgano o un tejido. Bueno, y acá al lado les puse la curva que utilizamos todos los farmacólogos y con las cuales vamos a estudiar más adelante la potencia y la eficacia de los fármacos. A los farmacólogos no les gusta utilizar números grandes, porque si aquí en el eje de las X las dosis son en microgramos y empezamos con 80 microgramos, 100 microgramos, 500 microgramos, 1000 microgramos, 2000 microgramos, 4000 microgramos, 4000 microgramos no se quedan que es mucho, son 4 miligramos. Entonces, para no usar números largos, números grandes en el eje de las X, le aplicaron el logaritmo. Entonces, el logaritmo de la concentración del agonista, y aquí vamos a tener números pequeños, y esta curva que era una hipérbola se convierte en una curva sigmoidea y se llama sigmoidea porque tiene forma de esis y la letra sigma representa a la letra, más que representa la letra sigma en el alfabeto griego, es el equivalente a nuestra S en nuestro alfabeto. Entonces la curva hiperbólica se convierte en una curva sigmoidea, pero aquí también podemos calcular lo que es el S50. ¿Qué es el S50? La concentración del fármaco necesaria para lograr el 50% del efecto máximo. ¿Cómo se determina? Bueno, muy sencillo. Acá tenemos el 100% del efecto máximo, lo dividimos entre 2 y en la mitad del efecto máximo trazamos una línea punteada paralela al eje de las X o eje de las abscisas y cuando intersectamos con la curva que hemos obtenido, trazamos otra línea punteada ahora paralela al eje de las ordenadas o eje de las Y, y en el punto que está aquí, esta concentración de aquí nos va a dar el S50, que es la concentración del fármaco que se necesita para lograr el 50% del efecto máximo y que también lo podemos determinar aquí, nada más que a este número le vamos a sacar el antilogaritmo y vamos a tener la concentración real del fármaco que se necesita para producir el 50% del efecto máximo posible. Y esa concentración que produce el 50% del efecto máximo posible va a ser el límite inferior del margen terapéutico. Es la concentración del fármaco que produce el 50% del efecto máximo posible. Bien, y ahora vamos a ver cómo se determina el límite superior del margen terapéutico, que no he hecho gráficas, pero lo tienen explicado en forma escrita en sus apuntes. Dice, el límite superior del margen terapéutico depende de la toxicidad y no de la eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que para determinar el límite superior del margen terapéutico no vamos a trabajar con un órgano o un tejido o un parámetro fisiológico como la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Ahí vamos a trabajar con una población de individuos a las cuales le vamos a ir aumentando la concentración del fármaco hasta producirle efectos tóxicos en el 5% de ellos. El límite superior del margen terapéutico debe ser tal que no más del 5% de los pacientes experimenten un efecto tóxico.
¿Cómo se hace esto? Vamos a suponer que tenemos 100 individuos, 100 ratas, y les vamos aplicando concentraciones crecientes del fármaco. De repente, en un principio, cuando las concentraciones son muy bajas, no vamos a lograr el efecto fisiológico deseado. Si seguimos aumentando la concentración, vamos a entrar dentro del margen terapéutico y vamos a producir el efecto fisiológico deseado. Sin embargo, dentro de este margen terapéutico, vamos a suponer que el margen terapéutico va de, vamos a poner el ejemplo, de 300 a 700. Y con 500 miligramos le producimos efecto fisiológico deseado a los 100 individuos, pero aumentamos a 550 y ahí ya hay un paciente que tiene un efecto adverso, que no necesariamente tiene que ser la muerte del paciente ni del animal. Puede ser dolor de cabeza, mareos, prurito. Eso es con 550 miligramos. Habíamos dicho que el margen terapéutico era entre 300 a 700 miligramos el normal. Con 550 ya producimos un efecto adverso en un paciente de los 100. Separamos a ese paciente y subimos la concentración del fármaco a 600. En los 99 pacientes resulta que ahora hay 2 que tienen efectos adversos. Uno que tuvo dolor de cabeza y el otro que tuvo vómitos. Separamos a esos 2 individuos y seguimos trabajando con los otros 97 pacientes y ahora subimos la concentración de 600 a 700 miligramos y aparecen otros 2 pacientes más. Uno que se siente mal, siente náuseas y quizás vómitos, y el otro tiene un sarpullido grave, tiene sarpullido, prurito. Entonces ahí ya, sumados a los otros 3, ya son 5 pacientes. Quiere decir que el 5% de los pacientes ya presentaron algún efecto adverso. Entonces ese es el límite superior del margen terapéutico, 700 miligramos, y el límite inferior, que dijimos, era 300 miligramos. ¿Cómo se hace para determinar la concentración deseada? Bueno, la concentración deseada se escoge justo en el punto medio del margen terapéutico. Si es de 300 a 700 miligramos, el punto medio de ese margen terapéutico es 500 miligramos, y esa debe ser la concentración deseada, la que nos garantiza que va a producir el efecto fisiológico deseado en la mayoría de la población sin producir efectos tóxicos y sin quedarse corto como para ser ineficaz. Espero que hayan comprendido las explicaciones, compañeros. Hasta el siguiente video.